Gracias al Señor por haber transformado corazones y haber unido personas con ideologías o quizás bases ahí bastante diferentes. Creo que esa obra solamente la hace el Señor. Entonces, cuando hay sanidad en nuestro corazón, esas cositas se van puliendo, se van modificando. Amén. Y otra cosita más que Marta había nombrado eh, al comienzo, cuando empezó a orar, o cuando empezó con las alabanzas, dijo, vamos a cantar unas alabanzas para aquietar nuestro espíritu. Después cuando oró dijo exactamente lo mismo. Eh, y la verdad que es bueno mantener ese tiempo de alabanza de canciones porque como que nos vamos como calmando, se nos va por ahí olvidando un poquito, dejé la canilla abierta, dejé todas esas cositas, nos va como calmando un poquito. No es porque haya algo místico en eso ni nada, sino porque realmente nos relaja un poco y nos cambiamos un poquito el chip, como solemos decir. Entonces, también está bueno levantarse temprano y tener un tiempo de quietud en la casa, que eso también ayuda, porque ya venimos a casa editados y ya estamos quietos, tranquilos. Muy bien. Hay algunos que, creo que uno solo que no me conoce, así que un gusto. Ale, ya me cayó bien porque lo vi con el mate en la mano, así que ya está. Listo, no hay más presentación que hacer ni enviar nada. Bueno, como siempre decimos, es una bendición poder estar con ustedes, poder compartir, poder tomarnos este tiempo. Nosotros hacía bastante que no veníamos, coincidía porque cayó en vacaciones, después porque tuvimos el cierre también en Varela. Entonces se hizo un tiempo largo en que no estuvimos, nos extrañamos, hablamos con Marta estos días también, pero siempre es una bendición volver a verlos y una alegría poder disfrutar con ustedes estas reuniones. Nos quedamos con ganas de la parrillada y todo eso que estaba ahí en el medio. Muy bien. La fidelidad en la oscuridad, le puse el título del mensaje. ¿Cuántos conocen una cueva? Pero no las cuevas esas que por ahí vemos más o menos chiquitas, esas metidas en una montaña. Quiero transportarlos un poquito a lo que vivió David. Bien. En Jordania. Vio una, sí, Jordania dio una, y el agua bajaba, no sé de dónde venía, de la montaña, calculo, ¿no? Era, tengo fotos y todo, un espectáculo, esa cueva. Sí, 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 cueva, de verdad. Así, algo así como así. En Salta también. En Salta hay lugares, sí, es verdad. Es verdad. Yo una vez que era una burbuja y lava, que cuando se rompió quedó el medio círculo adentro de la montaña. Que no era para adentro, nada. Sí, 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 era esa parte que se formó. Mira. ¿Qué pasó? Ah. Pasame el control de más o menos. Sí, igual porque se queda grande. Se lo achicamos y ahora se le agarré la mano y le daba rápido. Bien. Quiero que. No sé si todos conocen la historia de David cuando fue perseguido por Saúl, porque lo quería. Saúl, imagínense, Saúl el rey, David es nombrado, o mejor dicho, han orado por él, lo han bendecido para que sea el futuro rey, pero en ese interín pasan cosas que David, bueno, mata a Goliat, después, que esa es un poco más conocida. Después David sale a las batallas y tiene victoria todo el tiempo. Cada vez que salía, Dios estaba con él y le daba victoria, ganaba y ganaba las batallas. Entonces, las chicas del pueblo, cuando David pasaba y Saúl pasaba, cantaban canciones y decía, Saúl mató a 1000, David a 10.000, y así empezaban y coreaban eso. Entonces Saúl se empezó a inflamar un poquito la arteria, y no le gustaba. Entonces empezó a tramar cosas como de hecho, en medio de comidas y todo, Saúl le ha lanzado lanzas, le ha tirado lanzas a David, que David dice el texto bíblico, las esquivó y no dice más nada. Y después dice, bueno, como que se fue, simplemente. Le tiraba lanzas a Saúl, las esquivó, no es que dijo, yo te voy a dar a vos, tenía más fuerza, tenía más poder porque era quien salía a la guerra. Pero sin embargo decidió callar. Ese tema no lo vamos a tocar hoy. Hoy vamos a hacer, y permítame tomarme la licencia de no ser textual con la interpretación de todo el capítulo 22 de Primera de Samuel. No lo vamos a leer. Y no vamos a hablar de cada detalle de por qué, por ejemplo, podemos acotar un montón de cosas de por qué David, cómo respondió David a Saúl, el carácter que Dios estaba formando en él.
y un montón de cosas que podemos rescatar, pero simplemente vamos a hablar de lo que implica estar en la cueva, de lo que implicó para David estar en esa cueva. En esa cueva. Ustedes imagínense cómo es una cueva, un lugar húmedo, por general puede haber alguna vertiente o algo de agua que corra, si es un lugar seco puede ser que también sea de esa forma, un lugar rocoso, un lugar donde es difícil de entrar, donde es difícil meterse, o por ahí, nosotros nos fuimos de vacaciones a Córdoba, a las sierras arriba, en la cumbrecita, por ahí nos metimos en un pueblo que se llama Villa Berna. Cuando alquilamos el lugar, dijimos, bueno, espectacular, unas cabañas, increíble, todo. La cosa es que para entrar había 9 kilómetros de camino de tierra. Y el camino de tierra de Córdoba no es el camino de tierra de acá, es con piedra, con todo. Entonces el auto iba así, se ve una cosa de loco. Cuando hay piedras es distinto, porque cuando uno pisa, ya si pisa mal, se puede hacer mal. Todo esto le estoy diciendo para que ustedes se contextualicen con lo que pudo haber sido esa cueva, para que se imaginen lo que pudo haber sido esa cueva. Con Mego hablábamos y ella me decía, por ahí quizás había ruidos raros, porque vieron que en las cuevas por lo general que hay, en las películas, en todas las películas, que salen volando, digamos, murciélagos, con sus ruidos feos, aspectos feos también, pero bueno. Quizás también era un lugar frío y lo que seguro es un lugar solitario, un lugar donde él se fue a recluir. Bueno, Keita también quiere opinar. Ahora, arranco con esta pregunta antes de empezar con cada punto. ¿Quién creen ustedes que llevó a David a ese lugar? La respuesta es más fácil y más rápida es decir, Saúl. Porque gracias a que Saúl lo empezó a perseguir, por eso te acompañaba el mato. David, digamos, huyó y se fue y se escapó y nosotros podemos decir cuando estamos en una situación de prueba, aislados, deprimidos, con decaídos, como es la vida, porque lo que normalmente se dice, la vida me trajo a esto. David podría haber dicho, y bueno, las cosas de la vida pasaron así, se dieron. Sin embargo, nosotros que vivimos la fe, que conocemos que Dios es soberano sobre todas las cosas, sabemos que a veces tocamos fondo porque Dios quiere sacarnos de ese lugar. Porque si no tocáramos fondo no llegaríamos, no buscaríamos a Dios, y es la verdad. La mayoría de nosotros. O capaz yo soy el único así, pero bastante terco. Pero si no hubiera tocado fondo, quizás estaría en otra. Y yo puse algunos puntos. Ah, mira que justo toqué el coso y se me apagó. Ahí está. Bien. Entonces, ese es el primer punto. Tuve dudas de poner esta letra, pero bueno, ya venía en formato ahí. La cueva como refugio. Si no, se los voy a ir leyendo yo porque yo lucho con esa letra. La cueva para David terminó siendo un refugio de Saúl y después vamos a ver qué quería Dios en realidad con respecto al refugio. Si quería darle una cueva o quería darle otra cosa. Un lugar solitario, que es lo que hablamos, y ahí quería leer un pasaje. Está es el Salmo 46:1 que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. David quizá en ese lugar se podría haber sentido solo, abandonado o exiliado, pero sin embargo él encontró en Dios como su refugio y su pronto auxilio. Nosotros en medio de la soledad, en medio de los momentos difíciles, sabemos que no estamos solos. Yo simplemente le estoy dando un recordatorio a ustedes, porque todos saben eso. Sabemos que el Señor, porque a veces se nos olvida, a mí se me olvida y yo uso estas cosas para recordármelo. El Señor siempre está cercano a que lo busquemos. Ahora, si leemos el relato bíblico, que después les doy como tarea, léanlo, por favor, el capítulo 22 de Primera de Samuel. Pueden leer el contexto anterior, donde David se tuvo que hacer el loco para zafar de la muerte. Fue humillado también. Después pueden ver lo que sigue, todo lo que David conquista. Estaba con gente en apuros. ¿Ustedes se acuerdan, los que leyeron ese texto, qué características tenían estas personas? Algunos tenían deudas,
otros estaban afligidos, dice, otros estaban endeudados, otros estaban tristes, bajoneados, usando términos actuales, estaban depresivos, estaban angustiados. Y Dios lo pone a David como líder de los perseguidos, de los afligidos, de los angustiados. Si ustedes miran, quizás David podría verse reflejado como un espejo con esas personas. Había 400 personas que estaban en esa misma condición. Sin embargo, Dios lo pone en ese lugar y dice el texto bíblico, se convierte en el líder de estas personas. De todos estos que estaban angustiados, que estaban afligidos. Sí, no, le encanta más. Más todo, la comida, la casa de comida. Esa última frase que puse ahí es porque a David le tocó acompañar, levantar, aconsejar a aquellos que estaban afligidos y que estaban quizás en la misma condición que él. De hecho, si seguimos el texto bíblico y toda la historia que pasa, que está comprobado por historiadores y todo lo que se puede corroborar, todos estos afligidos, angustiados, pesimistas, tristes, estresados, todos ellos terminaron siendo líderes o los valientes de David, o los valientes, y todos tenían todo ese título, porque iban a la batalla a ciegas, iban a defender a su rey, iban a defender esas convicciones, y David supo levantar a esas personas. Y ahora la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos afligidos, un poco tristes? Nos encerramos en el cuarto y decimos, que nadie me hable, puede pasarnos alguna vez igual, que nadie me diga nada. Nadie me quiere, todos me odian, dice la canción. Sin embargo, David se tomó del Señor, se tomó de Dios y empezó a levantar a los que estaban alrededor de él. Muchas veces el estar en la cueva, estar en tiempos difíciles, nos termina acercando a otras personas que están en tiempos difíciles y el Señor permite eso para que podamos acompañar y ayudar a otros. Amén. Ahora ustedes sí, bueno, pero yo quiero recuperarme primero. Pero el Señor nos permite y nos da la capacidad. Si nosotros le buscamos a Él y todos estos salmos, y vamos a leer otros salmos, están escritos en el tiempo que David estaba en la cueva. O también otros después que salió de la cueva reconociendo lo que Dios había hecho. Después, el último que puse ahí fue la importancia de la familia. Dice que cuando los familiares se enteraron que David estaba en la cueva, automáticamente fueron y le llevaron comida y estuvieron con él y no lo dejaron solo. Y yo pensaba en esto, cuando nosotros como miembros de la iglesia, parte de este cuerpo de la iglesia, tenemos una familia de sangre, cada uno tenemos hermanos, padres, hijos, todos tenemos familia. Pero también nosotros tenemos que contar con la familia de la fe, cuando estemos en momentos ahí que medio angustiados, medios que no queremos hacer nada, desganados, que podamos escribir un mensajito y decir necesito oración. O cuando nos pase algo que no nos gusta, por ejemplo, que hablábamos hoy, decir, esto no me convenció. ¿Cómo puedo solucionarlo? Pedir consejo, buscar ayuda. Pero no aislarnos, porque eso mismo va a hacer de que nosotros pasamos cada vez decayendo más. Ahora, y esto hago solo un paréntesis. David cuando lleva a sus padres, a su familia, dice, bueno, vinieron a acompañarme y todo, pero al final si después se arma una cosa, van a terminar afectados. Entonces los lleva a un lugar, a Moab. Y Moab era un lugar que no era extraño para David, porque era de donde era su bisabuela Ruth. Y ese lugar lo elige justamente porque tenía esa relación diferente de familia. Ese es simplemente un paréntesis. El 2, fidelidad en la cueva oscura. Y acá quiero que veamos, y ahí necesita una voz potente que se anime a leer. Que ahí está vos todavía. Ya va a aprender. Bien. ¿Alguien quiere leerlo?
Sí. A vos en cuello al Señor pido ayuda, a vos en cuello al Señor pido compasión. Ante él expongo mi queja, ante él expreso mi angustia. Ya no me queda aliento, tú me muestras el camino. Por la senda que transitas, me han tendido andando. Miré a mi derecha y nadie me tendía la mano. No tengo dónde refugiarme, por mí nadie se preocupa. A ti, Señor, te pido ayuda, a ti, querido, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende mi clamor porque me siento muy débil. Líbrame de mis perseguidores, porque son más fuertes que yo. Sácame de la prisión para que alabe yo tu nombre. Los justos se reunirán en torno mío por la bondad que me has mostrado. Amén. Amén. Esas palabras dichas en la cueva, podemos ver cómo después él fue procesando todas estas situaciones y fue entregándole a Dios esa situación o ese momento que estaba viviendo. Un corazón humilde que se somete a Dios en medio de la adversidad. Eso es lo que era David. Estaba agobiado, estaba angustiado, pero se sometió a Dios. Otra cosa que aprendemos acá, que David, así como aprendió a estar en ese tiempo difícil, también Dios formó su carácter. Por ejemplo, después también pueden leer el texto bíblico, cuando Saúl va a buscarlo, no lo ataca a Saúl respetando la autoridad que Dios había puesto. Entonces, vemos cómo Dios trabajó su humildad y procesó su vida para que después, cuando él estuviera como rey, pudiera proceder de otra manera. Y acá hay otro pasaje que dice, su Señor le dijo, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si nosotros somos fieles a Dios, a pesar de estar, porque a veces nos pasa eso, que no es lindo, pero nos pasa, es que cuando estamos tristes nos tomamos licencias, porque decimos, y estoy bajón, ahora puedo hacer algunas cosas mal, total, después cuando me recupere las arreglo y listo, o empiezo de vuelta. Pero en realidad en el momento más difícil de nuestra vida es cuando más fieles tenemos que permanecer al Señor. ¿Amén? Amén. El refugio verdadero. ¿Se acuerdan que al comienzo le dije que la cueva era un refugio para David? De hecho, dice, ¿alguien quiere leerlo? El Salmo 57. Yo, Señor, te alabaré entre los pueblos, te cantaré salmos entre las naciones, pues tu bondad es grande como los cielos, hasta el nubes lleno de bondad. Tú, mi Dios, estás por encima de los cielos, tu gloria toda la tierra. Muy bien. La palabra, la cueva se llamaba la cueva, iba a poner el título la cueva de Adulam, Adulam, que era la cueva donde David se escondió. Significaba la palabra Adulam refugio, esa cueva se significaba eso. Pero Dios lo que quería enseñarle a David es lo que le decía al comienzo, que su refugio, el refugio no debía ser la cueva, sino que debía ser Dios mismo. Bueno, la cueva de Adulán estaba a 3 kilómetros de Soco, que era el lugar donde David venció a Goliat. Imagínense cómo Dios trató con su humildad, trató con su corazón, siendo que era el que venció al gigante, después estaba escondido ahí en medio de una cueva. Dios estaba trabajando su humildad, estaba formando su carácter también. Y lo último, que es para cerrar, vemos en el Salmo que leímos recién, cómo él termina alabando a Dios y constantemente alababa a Dios. En las peores circunstancias buscaba la forma de adorarlo, decía te reconozco como Dios. El versículo dice, te alabaré entre los pueblos, te cantaré salmo entre las naciones, pues tu bondad es grande como los cielos, hasta las nubes, y glorifica a Dios y exalta a Dios. Y hoy quería invitarlos a que en el tiempo que nos toque estar en una cueva, o que nos toque estar, porque no siempre estamos allá arriba o no siempre estamos ahí abajo, a veces tenemos esos altibajos, pero cuando estemos en ese tiempo, que lo primero que hagamos es agradecer a Dios, confiar en Dios y alabarlo. Amén. En los tiempos más duros, más difíciles, Dios siempre va a estar. Por ahí
Algún familiar nos puede dejar, como dice la Biblia, aunque tu padre y tu madre te dejen, yo no te voy a dejar, dice Dios. Imagínense para que un padre y una madre te dejen. El Señor está constantemente alrededor nuestro, obrando, actuando, llevándonos a veces, provocando que terminemos ahí en la cueva para que podamos resurgir, o dando permisos para que nosotros lleguemos a ese tiempo, pero para que podamos directamente confiar en Él. Y decirle, Señor, necesito que encamines esto, necesito que acomodes esto, que me ayudes y que me des la fuerza en este tiempo difícil. Quiero terminar orando, que cada uno pueda entregarle al Señor, si está atravesando ese tiempo de bajón o de tristeza, o si no lo está haciendo, agradeciendo al Señor por este tiempo que estamos viviendo. Amén. Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado. Señor, yo te pido que puedas obrar en cada corazón, que puedas obrar en cada situación, Señor. Que en ningún momento duro o difícil pueda distraer nuestra mirada de vos. Ayúdanos a concentrarnos en ti, acercarnos a ti. Señor, que tu Espíritu Santo pueda hablarnos en los momentos duros, en los momentos difíciles. Gracias porque has permitido que estemos en lugares donde nos hemos sentido solos para buscarte a ti, Señor. Gracias porque has permitido, como decimos, tocar fondo muchas veces para buscarte a ti, Señor. Gracias. Gracias por tu fidelidad hacia nuestras vidas, por tu cuidado, Señor. Te pedimos que nos ayudes a serte fiel a ti. Ayúdanos a que podamos seguir siéndote fieles para poder darte gloria y darte honra en esos momentos, Señor. Te pido también que preparen nuestros corazones para que cuando estemos en esos tiempos difíciles podamos fortalecer a otros, podamos animar a otros. Que no simplemente sea de manera egocéntrica pensando en nosotros, sino que podamos pensar en otros. Que tu Espíritu Santo pueda fluir en nuestros corazones, pueda fluir en nuestras mentes, para que podamos dar palabra de aliento, palabra de ánimo, podamos levantar a otros. Señor, te pido que puedas darnos las palabras sabias para hablarles a aquellos que hoy no están presentes. Señor, sabemos que muchos están de vacaciones, están en otras actividades, pero aquellos que han decidido apartarse, ayúdanos a hablarles con amor, a hablarles con tu misericordia y a bendecirlos, Señor. Ayúdanos a que podamos darle una palabra de aliento, una palabra de ánimo para que ellos retomen su camino con vos. Porque sabemos que es el mejor lugar, es la mejor forma de vivir, Señor. Te pedimos de que vos te glorifiques, que vos seas honrado en sus vidas, Señor. Que a través de las palabras que pongas en nuestra boca, que pongas a través de un mensaje, a través de la forma que podamos comunicarnos, podamos ser instrumentos tuyos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Amén.